Este miércoles se ha celebrado un pleno extraordinario meramente administrativo en el Ayuntamiento de Mérida, con el que finaliza la actual legislatura y sirve para despedir a los ediles que no repetirán en la próxima corporación, que se va a constituir el próximo sábado en el Centro Cultural Alcazaba. En la capital extremeña, el actual alcalde en funciones ha vuelto a revalidar su cargo con mayoría absoluta, como ya saben, por lo que no habrá sorpresas de última hora, como así ocurrirá en Cáceres, Badajoz y Almendralejo, donde las negociaciones continúan desarrollándose. De la decisión de Ciudadanos dependerá quién gobernará en estos consistorios. Hasta el momento se han producido reuniones bilaterales de la formación naranja con el Partido Popular y después con el PSOE, pero no trasciende nada, al menos hasta el momento. Nunca antes una sola formación ha sido llave en tantos ayuntamientos y gobiernos regionales, y por la trayectoria desarrollada a lo largo de sus pocos años en el panorama político nacional, todo parece indicar que tomarán partido por opciones diferentes en cada ciudad y comunidad. La decisión de Rivera de priorizar pactos con el PP puede verse alterada en nuestra región e inclinar la balanza del lado del partido de Fernández Vara. Aunque no hay nada decidido, o al menos eso es lo que dicen, las opciones que manejan los socialistas al controlar la Junta de Extremadura son mayores, ya que pueden favorecer compromisos de inversión desde la administración autonómica a las ciudades en las que se juega el partido, por lo que se supone una ventaja en las negociaciones. En cualquier caso, en los próximos días, o posiblemente hasta el mismo sábado día 15 en algunos casos, no sabremos qué pasará, por lo que permaneceremos atentos al sprint final de los pactos. Y esto pasa porque nuestro sistema electoral es representativo, es decir, los ciudadanos elegimos a nuestros representantes políticos, pero no a los alcaldes, algo que habría que hacérselo mirar en una futura reforma para evitar este mercadeo que supone la negociación de pactos. Buenas noches. Bienvenidos a esta picota, la edición número 984, es miércoles. Vamos a hablar de los pactos, indudablemente, de la conformación, de la constitución de las corporaciones municipales en algunos ayuntamientos. Aquí en Mérida está todo claro, pero todavía permanecemos alerta a las negociaciones que se están desarrollando en otros consistorios. También hablaremos de la actualidad política nacional, porque de eso depende la conformación del Gobierno de España. Para hablar de todo esto tenemos con nosotros a nuestros habituales picoteros de los miércoles. Hoy están con nosotros Rafa Angulo. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, inquieto. Ahí en Mérida hay una zozobra y qué va a pasar, qué va a ocurrir, es lo más importante que ahora mismo en Mérida. Porque no sabe la gente qué va a pasar. Me refiero que Dani Martín se ha ido, el nuevo presidente no ha llegado, aquí no renueva nadie, quién va a ser el entrenador, qué futbolistas vamos a tener, y todas estas cosillas anecdóticas y futiles que tú has estado contando, pues eso ya pasan. Vamos, lo importante es qué va a pasar con el Mérida, porque claro, si el año que viene jugamos contra el Badajoz otra vez y no sabemos dónde estamos, ni qué hacemos, ni quién es el nuevo, ni si va a ser un hombre esto, la verdad es que estoy, que no, es un sin vivir, que no vive sin ti, en mi barriada es un sin vivir. Pelín está que se tira de la sábana, querido padrino, y después explicaré. Después hablaremos del apadrinamiento, ¿no?, que ha hecho también un picotero en la EFA. Vamos a saludar a Domingo Hidalgo. Buenas noches, ¿qué tal? Por cierto, querías hacer una salvedad o una introducción en tu saludo respecto a la picota del miércoles pasado. Pero primero paz y bien a todos, ¿no? Y saludos también a quien tú vas a presentar dentro de un momento. Ya empieza. Bueno, pues va con él. Hombre, el otro día yo le dije que era un manipulador, y eso no es correcto. Eso, primero, no se ajustaba a la verdad, y segundo, pues al no ser verdad, pues lo dije y sobraba. Y como le pedí disculpas privadamente, pero como lo hice
públicamente, pues públicamente yo te pido disculpas, Rafael. Oye, no eres mira, un manipulador, eres un tocapelota, pero no eres manipulador. La verdad es que menos macarra, hortera y madridista, nadie me había llamado nunca eso. En plan insulto, quiero decir, pero bueno. Así que yo te pido perdón y no pasa. La vena de Teresa de Calcuta de este hombre cuando sale es tremenda. Quien te haya llamado madridista es que no te conoce bien. No, no. Domingo Hidalgo, buenas noches. ¿Cómo estás? Uy, Domingo Hidalgo, perdón, Antonio Vélez, buenas noches. ¿Cómo estás? confundido, alcalde. Te han liado. No, porque estaba pendiente de... Te han liado, director. Sí, cierto, Bueno, pues nada, viendo el panorama, el tiempo Oye, este... enhorabuena, por cierto, porque has sido padrino y me han dicho que dejaste huella en ese acto de la EFA, ¿no? Hombre, tenía buenos introductores, por el caso de mi amigo Rafa Angulo. Hombre, en la línea que ellos hablaban, a fin de cuentas nosotros estamos de vuelta. Estamos de vuelta, somos un poco, entre comillas, unos más menos, viejos rockeros de la actividad pública. Somos notarios de lo que ocurre, hay un nuevo tiempo, vamos a estar aquí. Por cierto, yo doy la bienvenida efusiva y afectivamente a mi buen y viejo amigo Emiliano Jiménez Aparicio, porque además yo creo que... No me ha dejado presentarlo, ya me ha adelantado. Yo sé que tú lo vas a presentar ahora, pero a mí anímicamente me llega al alma por razones obvias de afecto, fundamentalmente. Y porque tenemos una cierta obligación los cuatro que estamos aquí, otros más también, en otras tertulias, transmitir memoria. Nosotros ya tenemos vivido ya un trance largo de tiempo y tenemos, Emiliano, que transferir memoria de una ciudad, no de un pueblo, de una ciudad, de una vieja ciudad que fundó Augusto, que ha tenido distintos derroteros, pero que ha tenido unas sociedades que se preocupan por el fútbol, como dice Rafa Angulo, y es una historia que seguramente nosotros podemos aportar muchas espigas sueltas de una larga trayectoria. Y por cierto, ha habido un acontecimiento importantísimo que ha cerrado brillantísimamente Emérita Lúdica, surgida del pueblo e interpretada por el pueblo, además vestido de maravilla, con rigor histórico, es decir, el pueblo. Dudu, Pilar Caldera, la gente que está alrededor, mucha gente, pero el pueblo que es al que nosotros nos debemos, también los políticos, por cierto, el pueblo. Ahí está el pueblo, en Emérita Lúdica, sí, maravillosamente, interpretando un guión de su historia, un revival, una retrospectiva, una secuencia reactualizada de su vieja historia, con los tribunos, los cónsules, mi amigo Jaime Ruiz Peña interpretando maravillosamente a Publio Caricio, un hombre de mal cocinado que se ha hecho emeritense de pro. Eso es Mérida, la gran cazuela recibidora de muchas sociedades de aluvión que se sienten profundamente emeritenses. A ver si somos capaces de entenderlo, porque Mérida es una ciudad puente, no es una ciudad fortaleza como puede ser otra, bajo Cáceres, son ciudades fortalezas, pero Mérida es una ciudad abierta, puente, y ahí se ha demostrado en Emérita Lúdica, en el rigor, en los afectos y en los encuentros. Por vamos a sentirnos con nuestro querido amigo Emiliano, responsables de transferir memoria y de transferir ideas. Bueno, lo había dicho al comienzo con Emérita Lúdica, sí, ocupamos. Decía que Emérita Lúdica lo ha asimilado la ciudad de Mérida como suya, esta fiesta de recreación totalmente surgida del pueblo, y ha sido precisamente el pueblo lo que ha adoptado como suya. Y aunque ya se ha desvelado aquí, pues saludamos a Emiliano Jiménez Aparicio. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Que ya ha estado en la picota, ha estado en otra picota, pero lo hemos rescatado para esta de los miércoles porque creemos la que marca tendencia, ¿no? Sí, es que esto no... Sí, pero... creemos que tiene el nivel suficiente. La verdad es que yo me encuentro un tanto abrumado, porque una cosa es venir la primera vez que me dijiste, vine a una picota, pero bueno, yo te probé. Era de probar, sí. Y ahora me traes con gente que hay que estar muy a la altura, porque y además, con la experiencia que tenéis... Echa incienso, que a mí no me importa. En mi caso no me importa. Imagino que con el tiempo, cada uno sus ideas, pero me refiero que soy gente que indudablemente hay que espabilarse para poder estar a vuestra altura. Yo esto de las me ideas... siento halagado de poder estar en una tertulia como esta y espero estar a la altura que... Una vez dije yo en casa a Emiliano, digo, uy, tengo una idea.
y la madre de mis hijos, que es de Don Benito, y las tiran así, uy, una idea, ¿y qué hace pobrecita tan sola en tu cerebro? Digo, mira, ya, déjalo. Oye, yo tengo que explicar lo del padrinazgo. Sí. Don Antonio Vélez fue el otro día padrino de 2 promociones de la Escuela Familiar Agraria Guadaljucén, que es un centro concertado donde se imparten enseñanzas medioambientales, naturales, forestales, muy pegado a la naturaleza. El extracto social lo conoce muy bien Antonio Vélez desde hace muchísimos años. Es de gente de las Vegas Bajas del Guadiana, aunque ya abarca toda Extremadura, gente muy noble, muy buena y muy agraria, muy pegada al campo. El otro día yo comprobé que el mensaje evangélico de que quien siembra recoge hacía falta, porque llegó Antonio y esto, yo iba a decir en Van Plan Emiliano aquello de es un impresentable que no necesitaba presentación, pero no obstante se le presentó y hubo mucha emoción, y los abuelos, las novias, los novios, los padres de los chavales, porque eso sí que lo consigue ese centro. En ese centro no solo los alumnos, sino todo su entorno familiar, como ocurre con la gente de campo, por otra parte. Y yo me quedo con el final en que uno de los alumnos de Bodonal de la Sierra, José Ángel, se acercó y me dijo, don Rafael, este es uno de los nuestros, porque efectivamente esa era la definición de Antonio Vélez, uno de los nuestros, uno que ha hecho mucho por esa gente del campo. Y ahí, Antonio, no recogiste lo que has sembrado a lo largo de muchísimos años. Por cierto, muchas alusiones a la picota, ¿verdad? Muchas alusiones a la picota. Sí, porque la escuela estaba muy parte de Mérida, y a mí me tocó, siendo alcalde y siendo director general, pues mucho contacto con ellos, y en lo que pude, pues ayudé. Porque además creo firmemente en que la formación agraria, desde el punto de vista de la resultante cercana, familiar, hay mucho espíritu de cuerpo ahí, mucho sentido de grupo social. Hay otra correspondiente en Valdivia, y es muy potente. Y en ese juego, yo incluso llegué a un momento determinado a decir algo que era correspondiente también en otro contexto, que curiosamente en Israel, cuando llegaron, después de la declaración de Lord Balfour, cuando empezó a llegar la gente a Palestina, a situarse allí, de distintos orígenes, lo primero que fue pertrecharse en agricultura. Y los kibutz realmente era un concepto de socialismo agrario, en gran medida. ¿Por qué? Porque era la clave, y hoy, curiosamente, o sea, eso es tan cercano en el comportamiento, en la intención a esto, que puede parecer ciencia ficción, pero es verdad. Es decir, la pertenencia a un espacio agrícola que necesita mucho más suelo y más capacidad de desenvolver más gente, en Guadaljucén está muy bien estructurada desde el punto de vista funcional hacia la Venga, agricultura. que tenemos que ir acabando la presentación. Así que yo agradezco mucho a Rafa en su momento su actitud conmigo. Haremos a quien corresponda, pero no está en el guión, pero para mí es un gustazo que estén aquí. Bueno, Antonio estaba siempre alcalde, y Emiliano. Son 2 personas, yo tuve la oportunidad de conocerlos en su momento. A Emiliano hacía tiempo que no hablábamos, nos hemos saludado cada vez que nos hemos visto, pero no hemos coincidido en foro ninguno. Pero para mí es un orgullo porque evidentemente pensamos distintos, pero son personas de consenso, de convivencia, que estuvieron unos años en unos lugares donde la cuestión personal, donde el que hubieran estado ellos y no otro tipo, se está viendo ahora en la política como está. Ellos estuvieron en momentos, vamos a llamarle, más complicados teóricamente, y sin embargo se pudo hacer lo has dicho al principio, alcalde, ciudad, Mérida. Bueno, pues a mí me encantaría que la política pues se llegara a ese punto de no tanta tensión como pasaba cuando ellos estaban también, ¿no? Que vivían y dejaban vivir. Ahora parece que estamos en choques, y eso no es bueno. Sí, es cierto. Bueno, vamos a comenzar hablando de la legislatura que ha acabado ya, porque este miércoles se ha celebrado un pleno en el Ayuntamiento de Mérida meramente administrativo que ha durado 1 minuto y 7 segundos, porque lo único que debía aprobarse son 2 actas anteriores. Con esta convocatoria se pone fin a una legislatura que ha estado algo accidentada. Por una parte, con la expulsión de los 2 concejales de Ciudadanos y su paso a la condición de concejal no adscrito al inicio de la misma, y al término también
con la baja del Grupo Municipal del Partido Popular de Daniel Serrano para adquirir esa misma condición de los anteriores tras anunciar su paso a Vox. Y en medio de la legislatura pues no se han alcanzado acuerdos entre gobierno y oposición, salvo en el último año en el que Osuna sí pactó con Mérida Participa e Izquierda Unida la aprobación del presupuesto de 2019. Pues analizamos esta legislatura que acaba con nuestros picoteros y también se pone fin, o ha puesto fin a 28 años como edil. Lo hizo ayer en una rueda de prensa Pedro Aucedo como portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. ¿Cómo creéis que ha sido esta legislatura? En análisis, en síntesis. Rafa. A ver, y es que además los católicos tenemos que vivir la caridad, pero a veces Emiliano se me hace muy complicado, ¿sabes? Si hay gente que se va, lo correcto sería decirle, iros y ya está, habéis pasado 4 años aquí. Yo reivindico las primeras legislaturas en las que conocía a los concejales, los conocía desde los tiempos de la UCD, en la primera Alianza Popular, Hernández Mancha, bueno, aquí todos los hemos vivido y sabíamos quiénes eran. Aquí estos concejales no adscritos, cuando llegaron al ayuntamiento yo no los conocía y se han ido y sigo sin conocerlos, fuese y no hubo nada, me explico. Y entonces, el resto, mira, a mí me parece, a ver, es que tengo que ser delicado y os pido que me enmendáis, que ha sido una de las legislaturas de las más flojitas en cuanto a concejales, porque oye, ahora uno se pone a pensar, sí, Álvaro Vázquez ha hecho cosas, pero el resto... No sé si la palabra no vale, me explico. Y en ese sentido también ha sido muy cómoda para Aro, ¿eh? Antonio Rodríguez Osuna, como enfrente no tenía nada, pues esto tampoco ha tenido... y lo otro han sido temas anecdóticos no municipales, que si te echo de Ciudadanos, que si el otro, que yo me voy del PP 3 días antes, pero no me voy a mi casa. Eso me parece que no pasará a la posteridad. En fin, que yo creo que de las legislaturas que hemos vivido reivindico mucho las primeras. Las reivindico muchísimo, primero porque las viví como periodista en eso, y segundo porque me reconocía en unos o en otros, sean del partido que sean. Antonio. Hombre, hay muchos matices al respecto. Quizás nosotros vivimos, muchas veces no nos damos cuenta que vivimos otro tiempo, un tiempo más de otro tipo. Seguramente en aquel momento la demanda ciudadana de equipamientos, de servicios, de instalaciones era tan fuerte que la relación directa era mucho mayor. Hoy se ha tecnificado todo mucho, ¿no? En aquel momento es que estaba todo por hacer, efectivamente. Desde los puentes, las alcantarillas, a los centros sociales y a las dignidades, llámese Patrimonio de la Humanidad o arzobispado como elemento concreto, o la Academia de la Guardia Civil detrás. En fin, cuestiones en las que nos metimos todos de una forma muy directa. Y quizás porque el pueblo en aquel momento también, Rafa, era mucho más exigente. Yo creo que ahora la ciudadanía, se ha vuelto más pasiva. Me da esa sensación. De todas formas, la página que has abierto no estaría de más que en el juego que nosotros representamos aquí ya por nuestros años, sobre todo los años vividos, pudiéramos retomar este tema con consecuencias concretas. Claro que cómo no vas a recordar a gente que estaba ahí de la época del principio de la UCD, o incluso la primera época más fuerte con Prida, Agustín del Olmo, Emiliano. Es que claro, había mucha más... Valeriano. Es que no había tanto internet, el juego era más directo. Es que todo se ha tecnificado tan excesivamente que se está perdiendo la relación directa. Parece ser que los WhatsApp y los Facebook y tal dominan la escena. No sé. En fin, es lo que se me ocurre, no se me ocurre otra cosa, porque cada tiempo tiene una comba, ¿no? No sé. Domingo. Yo hago de aquí la siguiente pregunta. Si Dios quiere, ¿qué ocurrirá qué habrá ocurrido dentro de 4 años? ¿Estarán todos los grupos municipales como están ahora? ¿Habrá habido dimisiones? ¿Habrá habido en alguno de los grupos problemas internos como consecuencia de las marejadas nacionales? Que la conformación de los grupos municipales no está ajeno a lo que pueda ocurrir tanto a nivel interno de un partido, ya sea a nivel local como incluso regional, por no decir naturalmente nacional. Ahora se habla, hace 4 años Ciudadanos tenía 2 concejales
que al poco tiempo dejaron de ser de Ciudadanos, bueno, y han pasado. ¿Qué va a ocurrir en las próximas? Dentro de 4 años, pues ojalá estemos aquí para poderlo contar, ¿no? Segundo lugar, hombre, esta ha sido una legislatura políticamente cómoda. Políticamente cómoda. Es la que finaliza ahora, ¿no? La que le hubiera gustado tener a cualquier alcalde para mantener una llevanza de una ciudad con prácticamente sin problemas. Sin problemas que yo siempre digo que hacer oposición es como cuando uno va haciendo senderismo o va uno caminando y tiene una pequeña chinita en la planta del pie. Esa es la función de la oposición. Es decir, que se acuerde el poder de que está siendo fiscalizado. Y honradamente, yo no he visto en esta legislatura que haya habido... No, ha sido una legislatura cómoda, me alegro en ese sentido por Antonio Rodríguez Osuna, el cual ha pasado en esta legislatura como aquel árbitro de fútbol que pasa desapercibido. No han hablado muy bien de él, pero no han hablado mal. Y lo importante en la gestión pública es que cuando menos no crees problemas. O lo haces muy bien, muy bien, muy bien, o que no hablen mal. Y eso sí ha ocurrido en esta legislatura. Sería muy interesante conocer quiénes son los concejales. Igual que quiénes son los diputados nacionales, no digamos ya los autonómicos. No digamos ya los diputados provinciales, que los conocen en su casa a la hora de comer, porque tienen una relevancia pues muy relativa. Entonces, en una legislatura que finaliza, que no ha habido distorsiones políticas, pues ahí está el resultado de las elecciones. El pueblo de Mérida ha dicho, ¿ha creado algún problema este gobierno municipal? No. ¿Por qué no vamos a seguir con él? 14 escaños, 14 concejales. 13 al final. Bueno, 13, efectivamente, 13. Por cierto, en Cordovillas de Lacra se van a repetir las elecciones. Sí. Ha habido ahí algo raro de sacar una papeleta. Bueno, no sé cómo se hacen esas cosas. Emiliano, y al final ha obligado. tienes que pedir hablar primero, porque como te toque el último, te dejan sin argumento estos dos. Vamos, yo no. Además, con una victoria muy ajustada, porque ganó en Cordovilla el PSOE con un solo voto. Después fue Extremeños. Emiliano, de esta legislatura en Mérida, ¿qué conclusión sacas? Bueno, en principio, yo creo, claro, que hablar de esta legislatura comparada con aquella que nosotros teníamos y tal, es distinto. Es muy difícil. Yo creo que Antonio lo ha planteado bien, en el sentido de que nosotros teníamos, digamos, temas eran muy claros por dónde era el camino, por dónde teníamos que ir. Estaba todo por hacer y, como dice Antonio, y se hizo. Hoy día yo creo que ahora ya es más complicado, más complicado a la hora de juzgar qué es lo que quiere la gente, qué pedimos. Ahora ya esto funciona de otra manera. Y a mí me parece que esta legislatura relativamente pues ha sido relativamente buena. Es decir, han estado, se entiende, pasar desapercibido. Bueno, pero es un árbitro que pasa desapercibido porque es bueno. Eso es un mérito. Claro, es un mérito. Entonces, yo creo que ha sido una buena legislatura, y yo introduciría un tema que me parece que en Mérida es importante cuando se habla de... nosotros tuvimos, y ya sí que nos vamos atrás a la historia un poco, nosotros tuvimos una gente de la derecha, digamos, sin ánimo de... Aquí no hablamos de izquierda-derecha, peyorativo para nadie. Era una derecha, dices tú, es que se podía discutir y se podía hablar. El problema que yo creo que no se ha estudiado bien en Mérida es qué pasa en Mérida con esa derecha que en un momento dado ya no está. Es decir, los que de verdad erais gente, tú hablabas de que se podía dialogar y tal, Sí, claro. esos pierden. Y llega en el mismo partido, llega otro grupo que hace desaparecer a toda la gente esa con la que se podía hablar. Y entonces, claro, los diálogos han sido muy difíciles, pero yo creo que no era difícil con vosotros, pero el mérito lo tenéis vosotros. Nosotros cometíamos muchos errores y tiene su razón, teníamos que haber sido capaces de dialogar más y tal, porque era gente que teníamos todo el mundo los mismos intereses.
Ahora, ¿qué ha pasado en Mérida después? Yo me parece que ese es un tema que vosotros sois los que tenéis que hacer ese análisis, ¿no? Porque... Interesante la reflexión. Me parece, Antonio. Emiliano, chapó, has abierto ahí un melón, y es verdad. Tenemos que recordar aquí a Fermín Ramos, a Ramón Guerrero Espinosa, a Massimino Caballero, a Ruma Casilla. a Ruma Casilla, que fue... O que incluso a sustituyó- Pepe Arangues al principio. Hombre, Pepe Arangues era de las mejores, de las 5 personas mejores. No, yo y de conocía. Una era Pepe y Arangues. Pérez Garrido. Pérez Garrido. Y Domingo. Y Primitivo. A Domingo yo no lo pondría. Yo pero estoy, hablando hombre, yo estoy hablando del primer momento. Ya, de una gente que era pero gigantesca. después igual, ¿Eh? ellos siguieron esa línea. Bueno, de una gente de una altura excepcional, que tenían efectivamente esa capacidad de... Y después de gente que entró en la primera época, estaba ahí también, Joaquín Martínez Trejo, Ángel Calle, luego en la época que llegas tú, como el caso de... Bueno, estaba también Romera, que llevó personal mucho tiempo y era vicepresidente de Diputación, pero ahí estaba Alfonso Durán Ordóñez. No tenías que hablarle de agua ni de vertedero, él era capaz cuando se vació. ¿Y don Valeriano? Valeriano Prida, Gaviro, Elías Paula en Cultura. En fin, es que había Emiliano, estaba María Jesús Checa, en fin, es que había una... Pero fíjate que es curioso que ahí hay una entidad, una cuestión, Carmen Granado, si alguien me olvido, que me disculpe, María José Olivera, mucha gente. Pero hay una constante, y era que prácticamente el 100% llegamos a la actividad pública con nuestra vida resuelta. esto es. Y eso Esto es un elemento muy importante, porque implicaba un compromiso, un reto social, un compromiso de responder, pues como antes se había respondido, a una acción pública desde el tercio sindical, el tercio de entidades o el tercio de tu familiar, en el franquismo orgánico, en el tardofranquismo. De ahí salieron gente, estuvieron gente como Ramón Guerrero, Massimino, Fermín Ramos, mucha gente. Y entonces llegamos con nuestra vida resuelta y fuimos con un reto. Yo he dicho alguna vez, hace falta una escuela de administración pública como en Francia que pertreche a los ediles. Yo creo que a la política no se puede llegar por un tema puramente de resolver la vida profesional, en mi opinión. Y quizás en eso, sobre todo en el mundo rural, está ocurriendo mucho, lamentablemente. Mucho, en todos los partidos. Pero aquel tiempo fue el que fue. Y seguramente Emiliano ha abierto un melón. ¿Qué ha pasado luego? ¿Qué ha pasado para que ese conservadurismo sociológico diera paso a otras personas? Analicémoslo. Pero, ¿qué fueron a qué? A otra historia, posiblemente. Emiliano, yo lo que había planteado era la cercanía entre el concejal y el ciudadano. Es decir, que nosotros conocíamos a nuestros concejales, pero fuera como fuera. Por ejemplo, a mí, que siempre he sido periodista y futbolero, yo sabía que Marín era el concejal de deporte. ¡Hombre! Ahora, me dices quién ha sido esta legislatura. Oye, y tenemos un programa aquí que estamos... Pues no tengo ni idea. Quiero decir que, segundo, aquí ha habido casos en la última legislatura en que una persona, lo digo desde el respeto, que llevaba 6 meses en Mérida salió de concejal. Claro, es que tú no ves las cosas igual. Si tu vida, hemos nacido aquí, vivimos y cuando Dios quiera nos iremos estando aquí. Es decir, llegas y por una carambola del destino, Ciudadanos encuentra, o incluso los que han salido de la franquicia de Podemos, eran gente que llevaba muy poco tiempo en Mérida. ¿Por qué digo esto no como un reproche? Porque si llevas poco tiempo no puedes participar. Si las dos cosas que a mí me parece que debe hacer un concejal, que es resolver los conflictos sociales, desde la responsabilidad social y después el consenso, consensuar también quiere decir conocerse, tratarse. A Hernández Mancha le conocía, quiero decir, pero uno que acaba de llegar, es que te resulta más difícil de este quién es, de dónde ha venido, cómo cae, es decir... Paco Marín, permíteme, Bueno, claro yo que- creo que ninguna arista en contra, ha sido el mejor concejal de deporte de la historia de Mérida. Le tocó lidiar con algo muy complicado. Perdonadme un segundo, yo creo, me da la sensación de que cualquiera los que nos están escuchando estamos demasiado nostálgicos. Ahí voy. yo sí. ahí va. ¿Y qué pasa? ¿Qué queréis? Totalmente, Emiliano, yo lo estoy. Oye, Tú has abierto los el tiempos... Ah, pero es cañolo esa Ya, política. pero es que tú dices, por ejemplo, que eso que tú... Yo hoy día salgo por Mérida y ya no conozco a nadie. Y yo antes, en esa época, iba por la calle y nos conocíamos todos. Tienes razón. Hoy También día es ya... verdad. Es decir, es otro tiempo.
estamos en otro tiempo y tiempo, quizás lo que tenemos que y otra adaptarnos gente y otra somos forma. nosotros. Sí. Es decir, nosotros estuvimos en nuestro tiempo, hicimos lo... Habrá que valorar esto No. otro. Y quizás no hace falta eso que tú dices, quizás a lo mejor resulta que, yo qué sé, pues el buen concejal es la persona que tenga... Yo creo que es otra cosa. Yo no sé. Yo viví la historia, por ejemplo, de yo ver a los concejales y ver algunos con muy buena voluntad y tal, otros con una visión de la ciudad. Yo, Antonio siempre, lo que me admiró siempre es la visión que tiene de ciudad. Es decir, hacia dónde tenía que ir la ciudad. Luego, a lo mejor tenías que discutir con él pero tenía una visión de ciudad y tenía una... Y yo creo que quizás eso hoy día es que es más complejo, porque claro, es que esto ya funciona de otra manera. Yo ya me pierdo, yo no he entrado, no soy de los que tengo las redes sociales, porque reconozco que no, porque yo ahí me pierdo. Yo veo Pero algo... sin embargo la gente funciona por ahí. Sí, sí. Lo que sí hay algo que, y la ha tocado el director, es el particular de la ley electoral. Sí. Convendréis conmigo, ahora tenemos el ejemplo. Totalmente. También se tuvo el ejemplo gobernando Antonio Alcalde, como cuando gobernó, siendo alcalde, Pedro Acedo, con mayoría. Hace falta tener, y ahora Antonio Rodríguez Osuna, la ciudad cualquier localidad, sea grande o pequeña, tiene que ser gobernable. Y entonces la ley electoral debe variar. ¿En qué sentido? A lo mejor hay que pensar en la segunda vuelta. ¿Para qué? Para que haya gobiernos fuertes. Yo prefiero ahora que esté Antonio Rodríguez Osuna con sus 13 concejales y pueda tomar las decisiones asumiendo las consecuencias, tanto en positivo como si son negativas, en negativo, de estas decisiones que adopte. Pero que se esté en minoría haciendo después a lo mejor combinados de piedra que no pegan, el chalaneo y el comercio y el mercadeo ahora de concejales, eso no está bien. Exactamente igual hablo a nivel nacional, ¿eh? O sea, me parece vergonzoso que menos de 300.000 votos que tienen los del PNV sean el árbitro a nivel nacional. Y me parece vergonzoso que los nacionalistas, que en muchos casos son separatistas y, por qué no decirlo, golpistas, pues estén, y a lo largo de toda la democracia, hayan sido los que hayan decidido, en muchos casos, quién gobierna y quién no gobierna. Y eso precisa un cambio de ley electoral y hace falta que los partidos constitucionales, de una vez por todas, asuman esa ley electoral nueva, o bien con una segunda vuelta, o bien que como no se obtenga un 5 o un 6% del censo electoral nacional, no tiene usted representación en el Congreso. Lo hemos visto en Extremadura. Vox se ha quedado sin un escaño, sin un diputado autonómico, tanto en Cáceres como otro en Badajoz, porque no ha llegado al 5%. Pues muy bien, pues eso tendría que ocurrir a nivel nacional con cualquier partido. Usted tiene que conseguir un porcentaje nacional de votos. Y si no, usted se va a su regioncilla y allí a nivel autonómico pinche lo que quiera. Los problemas son las prebendas que encima sacan estos Claro. partidos. Bueno, pero vamos a hablar precisamente de esto porque tiene todo que ver. En Cáceres, Badajoz y Almendralejo están pendientes de la conformación de su gobierno local, decisiones en todos los casos que pasan por Ciudadanos. En Almendralejo, la formación naranja quiere concluir entre hoy y mañana los encuentros con los equipos locales del PSOE y PP, y aún no tiene decidido si entrará en un gobierno de coalición o se abstendrá en las votaciones durante el acto de constitución de la nueva corporación este sábado. La formación pretende culminar estas negociaciones en las próximas horas para poder elevar su decisión antes de mañana al Comité Regional de Ciudadanos, que deberá ratificarla, y posteriormente se dará a conocer en rueda de prensa antes del pleno del sábado. Ciudadanos ha puesto como condición para apoyar al PP de Almendralejo en el gobierno el abandono del cabeza de lista y actual alcalde en funciones, José García Lobato, así como de los concejales que han repetido en la lista, Luis Alfonso Merino, el número 2, y Carlos González Jariego, el número 4, por estar siendo investigados en el caso de corrupción púnica. Transcurridos varios días desde que lanzó este requerimiento, el PP de Almendralejo no se ha pronunciado al respecto, por lo que todo apunta
a que no dimitirán. En la reunión con el PSOE, Ciudadanos cree que se avanzará sobre los puntos en común y se abordarán las diferencias entre los programas electorales de ambas formaciones, por lo que parece que puede haber acuerdo en esta última instancia, al menos en Almendralejo. En Cáceres también parece bastante cercano el acuerdo, quedaría pendiente Badajoz. Son cambios o apoyos significativos el que Ciudadanos ha propiciado en Madrid y el que puede pasar en Extremadura. Rafa. A mí me gustaría que en España hubiera un partido liberal. Ahí siempre tendré en contra a Antonio Vélez, lógico, porque él es socialdemócrata. Un partido liberal como lo hay en Alemania, como lo hay en Inglaterra y como lo hay en los países que unas veces pacte con la izquierda y otras veces con la derecha. Un partido liberal que ha estado en el gobierno con los socialdemócratas en Alemania y que lo puede estar también con Merkel. Un partido. Y yo pensé que lo iba a ser Ciudadanos, craso error. Ciudadanos no es el partido bisagra, a mi modo de ver. Ciudadanos aspira a ser el líder de la derecha. Luego ya no es un partido liberal. Sí que es verdad que tiene comportamientos liberales. Si en Cáceres vas a votar a uno y en Badajoz a otro, pero si tú quieres ser el líder de la derecha, pues Badajoz tendría que no ser el PP el que gobierne Badajoz, por entendernos. Si quieres ser la voz de la derecha y cargarte al PP, que es tu referente. Y lo otro, que baste con unos y con otros. Ha habido en el tema de Cáceres y Badajoz todo esto leche derramada y me parece a mí que ojalá esto se hubiese resuelto en unos tramos más cortos. Pero fijaros qué diferencia. En la ciudad de Cáceres todo es público, hablamos con uno, sale la prensa, y en Badajoz hay un oscurantismo que hasta el último momento yo creo que no se va a saber quién va a ser, o por lo menos nosotros yo no lo voy a saber. Entonces, por cierto, otro partido que es Vox, a mí me parece que lo utilizan como los toreros, como una muleta, ¿no? Ahora cuando te necesito la muletilla, venga, para llegar al gobierno en Andalucía. Ahora cuando no sé qué. Toda esta parte un poco cachondeable de la política. Ojalá el tramo hubieran dado 5 días, decir, os ponéis de acuerdo en 5 días y se constituyen los ayuntamientos. Pero que pase esto y ya la semana que viene con más conocimiento. Sí que veo muy importante, desde el trato que he tenido con el PP tantos años, profesional, la ciudad de Badajoz. Porque si el PP pierde Badajoz, que puede perderlo. Es decir, de hecho el partido más votado ha sido el PSOE. Es decir, ya dejas la bandera muy alta. Y yo lo dije el otro día y se lo he dicho al padrino en los últimos días. Es que no es lo mismo Guillermo Fernández Vara decir que yo os dejo un PSOE mejor que el que me encontré. Os lo dejo con más diputados, con más alcaldes y con las ciudades más importantes. Bueno, esto va al plurito personal, como decía, a mí me dejasteis una cosa, me costó hacerme con las riendas, pero os voy y os dejo, vamos, que en los mejores tiempos de Juan Carlos Rodríguez Ibarra. De ahí la importancia de Badajoz más que de Cáceres. Emiliano, ¿qué opinas? Yo la verdad reconozco que en este tema me encuentro un poco despistado porque hay un partido, que tú lo estás planteando, clave, que es Ciudadanos. Y Ciudadanos no me aclara, o sea, a mí me gusta mucho más que estábamos... Yo me alegré mucho cuando salieron los resultados de las elecciones y tal, digo, bueno, esto puede aclarar cosas. Ha surgido Vox, por ejemplo, que ahí estaban, era gente que representaba, y a mí me parece bien que salgan distintas... Pero claro, Ciudadanos yo creo que se encuentra con un problema, que es el que has planteado tú ahora, y está muy cerca del PP. Entonces, al estar tan cerca del PP, tienen la a ver qué hago, porque lo que quiero es colocarme yo. Sí. Si estuviera un poquitín más lejos, entonces podía ser ese partido bisagra. Pero yo de todas formas es que lo que me encuentro ahora es que no sé. En esta historia que tienen, por ejemplo, con Vox, de decir, yo no voy, pero voy y tal. Mira, aclárate de una vez. Si tienes que hacer gobiernos de los tres, tú tienes que ir con Vox y se acabó, claro. Pero dilo claramente, porque no hay ningún problema. Tienes que decirlo claramente porque tienes que ir por ahí. No, yo no quiero ir y tal. Yo hoy día, hablando de esa coherencia que yo estoy planteando, yo creo que es muy coherente, por ejemplo, Vos está pidiendo lo que, oye, yo he tenido unos resultados y yo quiero que me deis esto. Sí. Y lo que no entiendo es entonces no sé qué va a pasar. Es decir, del CS puede pasar cualquier cosa. Yo pienso que en el cuidado que tienen ellos para aparentar lo que no quieren ser o no son, al ser liberales, como tú dices, en Madrid y tal lo van a tener muy claro. Van a pasar por todas, porque Madrid es importante. ¿Qué va a pasar en Badajoz? Pues a lo mejor
tienen la ocasión de poder decir a nivel europeo y tal, mira cómo no estamos con ellos, y aquí en Badajoz pactan con el PSOE, con lo cual siguen con esa ambivalencia de no. Pero hombre, a mí ya digo, me parece que sería mucho más, muy bueno para todo el mundo que los partidos, vaya, que haya esas divisiones. Yo no me echo las manos a la cabeza de que tengan que negociar y tal, pero seamos coherentes. Es decir, mira, yo aplaudo al PSOE, por ejemplo, cuando ha llegado en Barcelona y ha dicho desde el primer momento, yo con los nacionalistas no voy, aquí no va a haber este tío. Bueno, pues es una postura normal, era la que yo les demandaba al partido que me hubiera... Pues entonces el mismo Vox pues está diciendo dónde va, yo con el PSOE ni a misa. Pues muy bien. Ahora, el ciudadano, ¿a dónde quiere ir? Pasa que, Emiliano, y ya termino, por remarchar, la ciudad de Badajoz es más importante de lo que nos pensamos simplemente como un municipio, porque el PP, que hasta ahora no ha acusado recibo del desastre electoral de los 28 a los 20, no sé qué, nos hemos salvado los muebles al final, etcétera. Si pierdes Badajoz, ojo tú, esto ya es un desastre sin paliativo, es decir que, y algo tendréis que hacer, digo yo, ¿no? Porque si no, entonces por eso digo que Badajoz trasciende la importancia es la ciudad más poblada de Extremadura, es decir, bueno, pero aquí políticamente es muy importante, por eso he dicho yo, tanto para que Monago tendrá que reaccionar si pierde, como para Guillermo decir, Badajoz vuelve a ser socialista, que desde los tiempos a Roja lo sustituyó Montesinos, creo, ¿no? Sí. Y desde entonces. Es decir, entonces no gobierna, entonces claro, es decir, que sí que tiene importancia, pero coincido contigo, lo de Ciudadanos es para hacérselo ver. Bueno, seguimos pulsando la opinión, Domingo. ¿Qué opinas sobre este tema? Como la opinión sea esa, lo tienes claro. Mira, pues te voy a decir la opinión que tengo y lo iba a enseñar y lo voy a enseñar a ver cómo sale, porque no sé cómo saldrá esto que he pintado yo. No sé si se ve que hay una parte del folio, que está totalmente en blanco. Prácticamente una de las mitades del folio está totalmente en blanco. El folio para mí representa lo que es el el marco constitucional. En el marco constitucional de la Constitución de la Nación Española cabe la derecha, este está al lado derecho, el centro, el lado izquierdo. Podemos estar pegados al lado izquierdo o pegados al lado derecho. Pues bien, a lo largo de los años, la derecha no ha existido. Y aparte de no asistido, ha tenido complejo de considerarse de derechas. O sea, en esta nación uno puede ser de extrema izquierda, de centro izquierda, puede ser de centro, reformista, puede ser de centro, como salga la palabra derecha ya empiezan ya me pongo indigesto, parece que tengo úlcera, en fin, aquí para ser demócrata tienes que ser o muy extremoso de extrema izquierda o como mucho hasta el centro. Por eso he enseñado yo este folio en el que había un espacio totalmente en blanco, sin utilizar. Claro, bien lo ha dicho el bueno de Emiliano. Oye, que aquí cada uno sea de lo que quiera. Ha mencionado a Vox, tenía que salir. Claro, es que hay temas sobre el tapete porque hay una derecha sociológica que quiere estar no en la derecha sociológica, sino en las instituciones, pero con todo su derecho. Y eso está haciendo pupa. Por eso se está demonizando a Vox. ¿Por qué se le está demonizando? ¿Por qué ahora se prefiere a Otegi y a Josu Ternera antes que a Ortega Lara? ¿Por qué? Por lo que estoy comentando. Y sin embargo, la derecha sociológica se está buscando sus espacios políticos a través de su ideario, dentro siempre de la Constitución. Porque aquí hay partidos que son legales que lo que quieren es machacarse la Constitución, como es la extrema izquierda, con la que desgraciadamente ha pactado en ocasiones y ha estado en el gobierno hasta ahora de las elecciones generales. Bueno, todavía no se ha investido la nueva presidencia del gobierno, Pedro Sánchez. Después hablaremos de Pedro Sánchez. Bien, pero ¿qué es lo que va a pasar aquí? Ciudadanos. Mira, Ciudadanos. Es el tema. Ciudadanos, lo ha comentado Emiliano también. ¿Cuál es la ideología de Ciudadanos? ¿Cuál es? ¿Cuál es la ideología aparte del poder? Es que a Ciudadanos
le ha pasado lo que al PP, que por lo menos el PP, que es el partido de perfil don Maricomplejines, el PP ha renunciado a su ideología. Pero es que Ciudadanos no ha acreditado tener ideología ninguna. No ha acreditado ninguna. Un particular y algo muy importante en estas historias que está sucediendo en Almendralejo, Cáceres y Badajoz: los personalismos. Los personalismos. Esto es como cuando en una herencia, si fuéramos hermanos Antonio y yo de verdad y tuviéramos una herencia y me llevara mal con él, le diría, me da igual que se malvenda, que se regale, pero con tal de que no se lo lleve Antonio. Esos son los personalismos de la política. Y entonces, ¿qué está por encima? ¿El interés general o los personalismos? No, me parece Antonio. El final tuyo yo lo agarro y efectivamente ahí a mí me cuesta mucho entender la posición de Rivera, porque da la sensación que es una actitud personalista durísima. Es verdad también, pues ya hemos entrado en este cajón desastre todo el componente, no solamente por Badajoz. Es verdad también que hay un hecho importante, y lo hemos dicho aquí muchas veces, yo lo defiendo, lo he defendido a ultranza, y es que los alcaldes y las alcaldesas hay que elegirlos directamente a doble vuelta. Es que eso es un elemento más personalista. Luego hay una asamblea local, como en Portugal, como en Francia, en todos lados, pero debe ser vital, porque es que el alcalde alcaldesa es una persona más transversal, que puede concitar elementos de apoyo por razones, por muchas circunstancias, porque es la política más cercana. Entonces yo defiendo, y además ese era un elemento que estaba encima de la mesa como muy a la expectativa cercana, y de pronto se ha enfriado. Yo creo que ese es un elemento fundamental, fundamental. Luego, la otra cuestión que yo creo que no llego tampoco a entender de Rivera, y no sé exactamente si hay un acuerdo no escrito, porque todo el mundo debe darse cuenta que en estos momentos la conducta, la tendencia es a reconstituir los grandes espacios sociológicos correspondientes a los ideológicos políticos y electorales. Y en consecuencia es claro que del comportamiento, tú decías antes un partido liberal, ¿para qué más partido liberal querías tú si el comportamiento ha sido lamentablemente antes de la crisis en esa vía? Las crisis, las corrupciones del PP, la trama pública que están todos lados presentes, hasta aquí en el paso a nivel de la Plaza Toro que tanto alaba Cedo, entre paréntesis, yo hubiera hecho un puente y un gran cinturón de cierre como hicimos arriba con la autovía. Eso es conciencia de ciudad, esa es la idea de ciudad. No hacer un paso ahí que cuando a las horas de tarde está lleno. Entonces quiero decir que hoy... El PP es un partido liberal para ti. Escúchame, el comportamiento ha sido liberal a escape libre, y el PSOE lo ha permitido también, cuando gobernó exactamente igual. El liberalismo era la bandera. Los acuerdos de Maastricht, la Ronda Uruguay, en fin, globalización a escape libre. Y claro, eso de pronto la gente se ha dado... El problema es universal, no es de aquí. El problema ha surgido por China, por la escalada de Rusia, por los países emergentes, por muchas historias. Y la Ronda Uruguay, que ha permitido exportar y llegar a crear situaciones de paro como en España brutales, porque se ha perdido, se ha dejado de proteger los elementos productivos propios. Es decir, estos pantalones, estas chaquetas se hacen seguramente en Pakistán, y se venden en Springfield o en no sé dónde. Y esto, claro, y esto al final... Hablamos de Ciudadanos. Bueno, sí, correcto. Yo quiero decir que hay... Perdón por la escapada global. Yo quiero decir que hay una tendencia natural de reagrupar los espacios. Y también al mismo tiempo hubo en un momento determinado el abrazo al liberalismo como elemento. El PP se tiró a la corrupción y el PSOE se olvidó de cumplir sus deberes adecuadamente con la redistribución, que es su primera asignatura, la A, redistribuir. La socialdemocracia, redistribuir. El socialismo democrático. Y eso se olvidaron. Y de pronto surgió. A la derecha le surgió Ciudadanos, derecha centro. Y a la izquierda le surgió el 15M, Podemos. Esto no es nuevo. Hay otra historia. En la historia hay otra historia. Y la pueden contar las crónicas históricas. La historia nos contará todo de qué pasó en el año 21 y qué hizo Fernando de los Ríos y cómo los intelectuales y los obreros estaban juntos y cómo un partido se escindió y se creó el Partido Comunista. ¿Y qué ha pasado ahora con Podemos? Igual. ¿Y qué está ocurriendo? La tendencia es la centrípeta, la hacia adentro, otra vez. Por eso me sorprende la posición de Ciudadanos, porque quien va a perder ahí va a ser Rivera. Sí. Por eso no sé cuál es su obsesión personal de antagonismo, no la sé, no sé qué habrá por medio. Bueno. Y yo sé quién va a ganar en la otra parte. Quien debe de ganar
que es la socialdemocracia que representa a quién, el Partido Socialista Obrero Español, 140 años de historia. Y eso es una realidad. Y entonces, cuando Ábalos sale diciendo ese tema, que a lo mejor se tiene que ir a esa historia, porque lo que tenía que hacer Ciudadanos era abstenerse en la investidura de Sánchez, y que Sánchez navegue, y que gaste como se hacía siempre, gaste su capital, y vengan otros en la alternancia. Entonces, no entiendo esa historia, no la entiendo, porque si mañana otras elecciones, el reagrupamiento va a ser todavía mucho más fuerte, y el PSOE va a subir muchísimo más, muchísimo más, y Ciudadanos va a perder, porque Ciudadanos ya está, perdón por la expresión, encabronando al personal. Está encabronando al personal. Hoy hay que salir del tema. A propios y ajenos. A propios y ajenos. Hoy hay que salir del tema. Y no podemos estar enredando continuamente con la ciudadanía por cuestiones narcisistas, personalistas, de protagonismo personal. Quien va a surgir de ese tema es la reagrupación en dos grandes fuerzas, otra vez. Centro derecha sociológico y centro izquierda sociológico. Y a partir de ahí también elementos complementarios, llámese liberales, verdes, que podrían surgir también en un momento determinado. Pero hay una cuestión y termino. Es necesario cambiar la ley electoral, necesario. Emiliano, te quiero hacer una pregunta. A mí me da miedo que no tenga más remedio Pedro Sánchez que pactar con Unidos Podemos, porque me parece que eso no es una imagen socialdemócrata ni socialista. Es que te quiero hacer, quiero saber tu opinión de esto. No, porque ese es el siguiente tema, que es nacional. Os recuerdo que estamos hablando de las ciudades, aunque se ha tocado colateralmente el tema nacional, pero eso es el siguiente, la abstención o no, si la debe realizar Casado o Rivera para que gobierne Sánchez, sin necesidad de los independentistas. Antes, muy rápidamente, a quien corresponda. Hombre, no, pero no vamos a hablar de temas importantes. Ahora. Bueno, antes de abandonar el foro local, venga. Claro, muy rápidamente, es casi que insistir, pero en aras de insistir no significa que por eso la gente repite todos los días que hay que comer y se come. Yo no creo que nadie se quede voluntariamente sin comer. Hay que hacerlo. Tema de los perros. Perros siguen yendo sin correa. Muchos de ellos que tendrían que ir con bozal van sin bozal. Y aquí estamos ya llegando a un punto de dejación de funciones. Y lo tengo que decir. Lo que tiene que hacer, yo ya aconsejo al alcalde, es que, no sé, derogue las ordenanzas sobre el tema de los animales y del paseo de los animales y cómo tienen que ir los perros, que lo haga, total, no aplica nada, pues que no haya una norma, por lo menos así no nos sentimos engañados. Exactamente igual pasa con los gatos. Hay colonias de gatos a los que la gente le da de comer y eso está creando problemas. Eso está creando problemas domésticos, problemas también ya de convivencia. Mérida está llena de baldosas, pero muchas de ellas ya en un porcentaje importante están sueltas. Y es hora. Está ocurriendo, por ejemplo, en San Carlos, en donde el edificio San Carlos hay en la zona de las consejerías, de la comisaría y demás. ¿Cómo es posible que a la altura de donde están las cocheras de ese edificio estén sueltas las baldosas? Porque eso no se ha controlado a la hora de comprobar la ejecución de la obra para que eso estuviese mucho más seguro y no haya pasado lo que ha sucedido. Delimitación y señalización de las terrazas en verano, que se pinten para que si hay para 4 mesas, se pongan 4 mesas, no 8, ni 10, ni 5. Pasos de cebra. Recuerdo el de la calle Teniente Flomesta con el parque de abajo, que hay unos contenedores, y esos contenedores no se quitan, no se echan un poquito para allá y se pone el paso de cebra. Como hace falta un paso de cebra también para el tanatorio. Y algo que vamos a empezar a sufrir y que ya se sufre. Las aceras son para los peatones. Las aceras, estoy hablando de acera, el acerado. No para la gente que va en bicicleta, ciclistas. No es para la gente que va en patinetes. Y empezamos a estar invadidos por ciclistas y patinetes. No hablo de las calles peatonales. Hablo del acerado. Y eso es función de la policía local, el controlarlo. Y tendrá, supongo yo, que realizarse. Bueno, y Mérida, que termine de estar iluminada y que se termine de iluminar como precisamente han iluminado la isla. Lo voy a seguir diciendo toda la semana. Que se vea por todas las calles de Mérida como actualmente ya se ve por la isla.
Vale. Yo sí que tengo En a quien corresponda, corresponda. venga, Rafa. Despedimos ya Domingo hasta la Sí, semana que ya viene, está ¿no? Porque ya despedido, es su tiempo. Quiero felicitar, supongo que es el consorcio del ayuntamiento, por el cerramiento de la Casa del Anfiteatro. La Casa del Anfiteatro, para los que pasamos por allí mucho, bueno, yo en mi barriada, tenía una tela metálica oxidadísima desde hace 30 y tantos años. La han quitado y están poniendo un cerramiento. Es más digno, eso es una entrada para los turistas. Ya esto, no sé, Félix Palma, si nos estás viendo, que te lo cuenten, si no. Ya si conseguimos que el adoquinado ese del neolítico que hay en el suelo, Y haya luz. que es un rompepiernas. Y haya luces. Domingo, no, que estoy en mi sección, Domingo, no te inmiscuyas. Perdona. Si conseguimos ya arreglar eso, sería estupendo. Y ya si en vez de Margarita Chirgu le ponemos Plaza Manolita Chen, ya Antonio ya sería la cabosa. Pero la anécdota, que muy bien el cerramiento que están poniendo, muy bien, que ya era hora que quitaran esa tela metálica. Y eso queda muy bien. Me uno. Por cierto, otra labor que está haciendo el consorcio y que hoy hemos sacado de nuestro Flash Noticias es que se están terminando las obras de adecuación para que sea visitable el templo de la calle Holguín. Han hecho una pasarela para que pueda ser visitable y un balcón y una iluminación, han limpiado, han hecho también 3 columnas que emulaban las que tenía el templo. En fin, que es bueno que se incorpore nuevo patrimonio a la visita turística del circuito arqueológico de Mérida. A quien corresponda, Antonio. No, 2 cosas rápidamente. He visto una declaración de Acedo y se lo digo a él particularmente, directamente y abiertamente. Él no hizo el río. El ajardinamiento del río no lo hizo él. Se pudo ejecutar en su época. Pero eso me costó mucho trabajo, mucho viaje a Madrid, mucho manejo a la Dirección General de Obras Hidráulicas, mucho trabajo con el ministro Borrell, y eso se adjudicó antes de las elecciones del 95 a la UTE, la Unión Temporal de Empresas, Alte-Dragados y Construcciones. Es decir, eso no es obra suya, esa es obra de nuestra, quedó adjudicada. Si luego vino el ministro que estuvo en la cárcel, el Balear, que estuvo tal, eso es otra historia. Pero, y si es una obra de esa envergadura, tardó más. Poco después él se perdió las elecciones y hubo que hacer acopio. Pero esa obra se gestionó íntegra y quedó adjudicada en mi último mandato, en el último mandato socialista antes del 95. Que quede bien claro, que quede bien claro. Otras cuestiones, la historia nos pondrá cada uno en el sitio. Y luego, otra cuestión que quiero yo plantear también es, en orden a lo que ha pasado en Cuenca, en el poblado inmenso, en la enorme mansión que ha aparecido unos kilómetros arriba de Cuenca, en Boedas, esa inmensa villa de locura, con los mosaicos de locura. Grandes, O sea, quiero decir que en Mérida, en Hispania, cuando en la época de Diocleciano, la gente se va al campo, hay una serie de apoyos presupuestos fiscales muy importantes, poder encontrarse muchas sorpresas en España, porque España, aparte que fue, como Roma, un imperio agrícola, una parte importante, proveedora de materias primas, pero Mérida es un elemento administrativo singular, y Mérida duerme sobre la vieja estructura romana. Mérida tiene, vuelvo a decir a quien corresponda, a las instancias públicas. He llegado a decir aquí incluso que si no se gestiona adecuadamente en el orden que se necesita los temas de patrimonio arqueológico, hay que devolverlos al Estado. ¿Por qué? Porque Mérida tiene necesariamente que abrir espacios, tiene que expropiar en los espacios forales, sobre todo el foro provincial, la zona del Parador, Holguín, y el foro municipal, la zona del Templo de Diana. Y Mérida necesita abrir espacios, porque puede ocurrir que todo el conjunto que se ofrece en estos momentos, respecto de la demanda exterior, puede irse a hacer puñetas. Porque Mérida no se puede abrir un predio y dejarlo enterrado debajo. Hay que señalar los espacios a rescatar, fundamentalmente forales, abrir los templos, el propio de Holguín, hay que expandir, y si no hay dinero no se puede hacer eso. Por cierto, le contesto a Cedo y termino. Mérida no la hizo él una ciudad de un pueblo, Mérida siempre fue una ciudad. Podría ser una ciudad vetusta, podría ser una ciudad con dificultades, pero fue siempre una ciudad desde que se fundó, y especialmente desde que en febrero del 83 el Estatuto de Autonomía de Extremadura, aprobado en las Cortes Generales, la definió como la capital de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y eso no lo hizo él. Él sí se dejó perder el cuartel, el estamento militar, cosa que Elena Nevado lo aguantó en Cáceres. El cuartel se fue estando él, no estando yo. Bueno.
Dicho queda. Tenemos que acabar, no sin antes que Emiliano conteste a Rafa Angulo la pregunta, que ya es el que queda por hablar. Emiliano, sobre el asunto volviendo a los actos y a la situación de la investidura de Sánchez como presidente del gobierno. Sí, pero tu planteamiento cuando es que... A mí no me gustaría que Pedro Sánchez no tuviera más remedio que llegar a algún tipo de consenso con Podemos. ¿Por qué radicalizar el gobierno? Perfecto. Eso no me gustaría. Yo lo que de todas formas lo que creo es, antes también decía Domingo el tema de que si no es la derecha no ha sido suficiente derecha. Bueno, nosotros los del PSOE también, entre nosotros, pues diríamos que no sé si nosotros hemos sido suficientemente de izquierda. Eso siempre son opiniones y siempre es discutible. Pero, ¿qué es Podemos? Ese planteamiento que se tiene hoy día. Tú antes hablabas de que vos, pues tampoco es para que nos echemos a temblar de una extrema derecha, pero ¿y Podemos? Es la extrema izquierda, como estáis tratando de plantear. Si Podemos, a lo más que llegas a ser lo mismo que era antes Izquierda Unida. Y nunca, yo creo que tú antes decías de que esta es una legislatura fácil para Mérida. No, casi. Más fácil que la que tuvo el PP, con 9 diputados, cuando perdimos nosotros, con los 6 de Izquierda Unida. Pues Izquierda Unida han sido siempre unos hermanitos de la caridad cuando están gobernando y han estado gobernando en todos lados. Son como los demás. ¿Dónde está la extrema izquierda? Esa extrema izquierda que tú dices que fíjate, tanto... le gustan hasta los chaleres en Galapagar, fíjate si son claro, iguales. Ahora mismo estás planteando, dices tú, hombre, yo creo que el PSOE lo mejor que está haciendo es tratar y es lo que está planteando, de tratar de hacer un gobierno con apoyos y tal, pero un gobierno solitario. Sí. Pero Podemos, no sé, yo le veo en una actitud que desde luego lo último que se plantea es que esto van a hacer la revolución socialista, ni mucho menos harían, y si gobiernan, están ahora locos para gobernar, pues lo harían lo mismo que hacemos los demás. Y vivimos en un mundo donde desgraciadamente, o por suerte, estamos en la Comunidad Europea y tal, y esto ya está, las decisiones se toman en Alemania, entonces nosotros podemos hacer, yo insistiría en lo que ha dicho Antonio antes, y es lo que nuestra gran asignatura, y lo que creo que nos debíamos de plantear todos, incluso la de la derecha. Bueno, un segundo. Sí. Estamos en un tiempo donde hay que tratar por todos los medios de repartir mejor. Es decir, lo que nos falta es que ahí no hemos hecho nada, hemos progresado, producimos más, pero la gente sigue habiendo unas grandes diferencias entre los que ganan uno y los que ganan otro. Ahí teníamos que insistir y yo creo que nos podíamos encontrar la buena gente de la derecha, como te planteábamos antes, que son la mayoría, con la gente de izquierda. Sí. Bueno, oye, nos tenemos que ir, ¿eh? Un melón muy interesante. Sí, hoy lo dejaremos para la semana que viene, en la que ya conoceremos seguramente los pactos que se han producido en los ayuntamientos que hemos hablado. La presencia del Mérida de fútbol te refieres, ¿no? Sí, la presencia del Mérida de fútbol. Y hablaremos también del fútbol, efectivamente de fichaje, que todavía no se ha hablado nada de fichajes, tanto en lo deportivo como en lo político. Nos vamos, no hay tiempo para más. Agradecer, como siempre, a nuestros picoteros su análisis. Gracias a Emiliano Jiménez Aparicio, gracias. Porque me tenéis abrumado con eso. Yo... La costumbre es que el nuevo invite ahora a pincho tortilla y vino. Yo te lo digo. Antonio Vélez, gracias. Es un placer hasta la semana estar que con viene. vosotros y ver que aquí hay un bloque de pensamiento con años. Domingo Hidalgo. Muy bien, muchas gracias. Y Rafa Angulo, gracias. Domingo Hidalgo, Rafael. apodado el breve, también, ¿te refieres? Nos vamos. Emplazarles, como siempre, en una nueva edición de La Picota. Será mañana jueves en torno a las 10 menos cuarto de la noche en TDT y en redes sociales, donde les esperamos en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Hasta entonces, buenas noches y no olviden ser felices. Te